Sin Red. María y Susana te proponen escuchar otras miradas de los temas que te interesan. Todos los miércoles de 18 a 19 horas. Estamos Sin Red para sostener tu atención por Signos FM. Con una entrevista a Karina Ramaciotti. Ella es doctora en Ciencias Sociales de la UBA, especialista en Historia de las Políticas Sanitarias en Argentina. Se desempeña como investigadora independiente del CONICET en la Universidad Nacional de Quilmes, como profesora y directora de proyectos, y también en la Universidad Nacional de José C. Paz. Además, es autora de varios libros, entre ellos Historia de la Enfermería en la Argentina, Política Sanitaria del Peronismo, Crecer y Multiplicarse, o sea, Política Sanitaria Materno-Infantil en la Argentina, año 1900 al 1960. Y la semana pasada dio una interesante charla en el Centro Cultural de la Cooperación acerca de políticas sanitarias. En base a esos temas surge hoy nuestra entrevista. Buenas tardes, Karina, ¿cómo estás? Te habla Susana Bultagio de Sin Red. Buenas tardes, un gusto compartir con ustedes este espacio. ¿Qué queremos decir, no? Cuando hablamos de políticas sanitarias, yo estuve leyendo según Wikipedia, es la forma de gobierno mediante la cual se rige la sociedad, se regula para la búsqueda del bien común en relación con la salud de los ciudadanos. Karina, ¿alguna vez, en 20 años de investigación acerca de las políticas sanitarias, surgió en vos, por ejemplo, qué hacer en caso de una pandemia? Bueno, interesante tu pregunta. Bueno, a ver, mi mirada es histórica y toda mi formación en estos 20 años tiene que ver con preguntas y lecturas de bibliografía histórica. Entonces, a mí lo que más me sale en mi estructura de pensamiento no es tanto la gestión, no es tanto el qué hacer ahora, ¿no? Sino la comparación con procesos similares en otros tiempos, ¿no? Es como que la cabeza se va formateando en relación a los perfiles profesionales. Claro. Y yo noto que cuando, por ejemplo, en esta pandemia, nunca, yo como historiadora, viví una pandemia, pero sí había leído sobre diferentes epidemias en la historia argentina. Entonces, bueno, automáticamente cuando empezó la cuarentena, cuando empiezan las imágenes de difusión sanitaria, las cuestiones con el personal de salud, me vienen a la memoria situaciones similares o diferentes que se dieron en otras oportunidades. Claro, seguramente. ¿Y considerás que, como nosotros, la mayoría de los países no estaban preparados para afrontarla? Sí, sin lugar a dudas. Esto sorprendió, da cuenta de por dónde está pasando actualmente las políticas del Estado, ¿no? Donde la salud y la investigación, si bien han hecho logros muy importantes, pero por ejemplo las estructuras de salud pública evidentemente colapsaron. Claro. Colapsaron y dieron lugar a situaciones dramáticas en sectores muy sensibles. Por ejemplo, en Europa y acá también, en cuestiones de los adultos mayores, ¿no? Que eso está en Estados Unidos pasa también lo mismo. Y permite visibilizar una situación que evidentemente no es nueva, pero ahora explotó. En tu libro, Historias de la Enfermería en Argentina, pasado y presente de una profesión, se habla de la escasez de personal capacitado para atender las demandas de los sistemas sanitarios. ¿Considerás que en estos días hubiéramos podido contar con ese personal de existir otras políticas sanitarias aplicadas al sector?
Bueno, esto que te comentaba antes, la demanda de personal capacitado en términos de salud pública y en particular en el sector de enfermería y cuidados críticos, uno lo puede rastrear en diferentes momentos de la historia. Es una constante, ¿sí? Que uno puede, que está en prensa periódica, en congresos profesionales, recomendaciones de la OMS, por ejemplo. Y en diferentes momentos también hubo acciones del Estado para tratar de ampliar la capacitación, mejorar los espacios formativos. El tema es que todas estas políticas no devinieron en un aumento de personal capacitado. Y la pregunta es ¿por qué? Claro. Y bueno, ¿por qué? Tiene mucho que ver con las condiciones laborales, con el salario. Son todas profesiones que demandan mucha capacitación. Por ejemplo, la enfermería son 4 años para lograr una licenciatura de carácter universitario, con materias prácticas y teóricas en la cual muchas veces no pueden trabajar, se cursan, para luego, cuando egresan de esa formación, tienen un título universitario y sus salarios son no de acuerdo a la cantidad de responsabilidades que tienen. Entonces eso hace que por más que el Estado en diferentes momentos de la historia haya implementado acciones para incrementar la matrícula, no es que no hubo políticas, las hubo. El tema es que hay que complementarlo con una política en términos de aumento salarial, mejores condiciones laborales. Claro, y más en estos momentos, ¿no? Obvio. Justamente en una de tus conferencias, vos decías, cuanto más contacto tienen con el paciente de COVID, menos se les paga a técnicos, enfermeros, kinesiólogos, personal de limpieza, etcétera, y además de lo concerniente al género, ya que las mujeres profesionales de la salud recae muchas veces la mayor parte de las tareas, tanto en enfermería como cuidados domiciliarios, y tanto en el ámbito privado como en el público. ¿Se sabe si se está trabajando para cambiar esta situación? A ver, las muestras recientes del tema no fueron muy alentadoras, ¿no? El 21 de septiembre el sector de enfermería fue a dar un reclamo para el gobierno de la ciudad para mejorar muchas estas cuestiones, petitorios algunos generales y otros específicos de la profesión, y bueno, se encontraron con la represión. Sí, yo justamente la semana pasada nosotras hicimos una nota especialmente para hablar de ese tema, de la represión, y aparentemente quedó todo ahí, porque no hubo repercusiones más de los primeros 2 días. Exactamente, sí. Ahora hubo una ley, hace también 10 días, que lo que trata de mejorar es las condiciones de vincular a la bioseguridad del personal de salud. Pero bueno, son cosas importantes, obviamente, pero muchas veces se actúa en función de parches, ¿no? De, bueno, frente a un reclamo, frente a una necesidad extrema, ahí se toman alguna medida. Pero no son modificaciones estructurales de las condiciones de trabajo, que es lo que históricamente se demanda y bueno, no está ocurriendo. Y también con una retórica reproducida por el propio sector, muchas veces, en que esto es lo que me gusta, es mi vocación, que obviamente debe estar en cualquier profesión, ¿sí? Pero eso no tiene que oscurecer que merece un salario digno, ¿no? Porque yo me guste lo que hago, no quiere decir que sea explotada, con condiciones laborales. Esto no solamente pasa en el sector de enfermería, ¿no? También pasa en el magisterio, en el ámbito científico pasa lo mismo, es el mismo argumento. Sí, es una lástima. Y pasando al lado social, ¿no? Para, digamos, lo sociosanitario,
cómo se juegan los conceptos de igualdad y equidad en nuestra sociedad durante esta emergencia sanitaria. Bueno, primero, estarían por un lado la salud pública. Me gustaría más hablar en desigualdad. Claro, ¿no? Tendríamos que hablar de desigualdad. Desigualdad se puede medir en diferentes planos, ¿no? Desigualdad de género, desigualdad territorial, de posibilidades, de acceso, claro, de acceso a el servicio de salud, la distancia que diferencia el lugar donde yo vivo al lugar donde están los servicios sanitarios. Eso también tiene que ver con una de las variables de la desigualdad. Ahora, de clase, etcétera, claro. Podríamos, culturales. Ahora, nuestro país, que es tan extenso. Ahí me quería, sí. Lo que queda en hay este muchas momento desigualdades. Ha explotado, y es en este momento muy visible, es la desigualdad territorial, claro. ¿Sí? En el acceso sanitario. Entonces, el pico aparentemente en el AMBA fue entre julio y agosto, por lo que viene sucediendo, y el sistema de salud con problemas, pero no se llegó a saturar. ¿Sí? Nunca llegó a tener que decidir cuál es la última cama intensiva, que sí pasó en las grandes capitales europeas. Sí. Pero no estaría pasando lo mismo en otras provincias, claro. En Salta, en Santa Fe, en Neuquén, y tiene que ver con la desigualdad en el acceso sanitario. Claro, hay otra infraestructura, ¿no? Exactamente. Totalmente. Entonces son provincias con menos población, pero que no logran satisfacer las demandas en un caso de crisis, claro. Como es este. Seguro. ¿Y cuáles serían, a tu criterio, los factores más importantes para llevar adelante una buena política sanitaria en el país? Y el Estado, con un rol activo, tanto en el control, en la regulación, en la fiscalización, ¿no? Para también evitar abusos, y tanto en la inversión en cuanto a investigación científica activa, y también en la posibilidad de asociarse, ¿no? Asociarse con laboratorios privados o empresas privadas en general, pero sin perder la autonomía, ¿no? Y la posibilidad de liderar esos proyectos. Yo hace años vengo siendo muy enfática en la importancia de que la salud pública es un derecho social. Entonces esto es imposible que esté en el terreno de la lógica privada. Es un bien público y que el Estado debe regularlo. Cuando esto se convierte en un negocio, en una mercancía, ya empiezan a haber los problemas. Claro. ¿No? La avidez, la ganancia, el buscar el cliente, ¿no? En salud no es un cliente, ¿no? Es una persona que está pasando por determinadas cuestiones de salud psíquica o física, no solamente tiene que ser física, y debe ser cubierta en cuanto a su derecho a acceso a la salud, no en cuanto el cliente y la mercancía. Totalmente. Y decime, dentro de tu investigación, que ha sido durante 20 años, ¿qué periodos considerás que fueron mejores en lo que respecta a la salud pública en nuestro país? Y bueno, el peronismo clásico, sin lugar a dudas, es un momento de ampliación, especialmente los primeros años del peronismo, entre el 46 y el 49, hay una duplicación de camas disponibles, ¿no? Se duplica la cantidad de camas para la población existentes, hay un aumento en nombramiento y aumento de salarios para el personal de salud, se nacionalizan las campañas sanitarias, o sea, ya dejan de ser fragmentadas solamente en la ciudad de Buenos Aires para ser de carácter nacional. Y bueno, esto tiene que ver con una apuesta muy activa y muy presente, en donde el Estado se convierte en promotor
a la concreción de los derechos sanitarios. Claro. Ese es el momento más clave, más fuerte en cuanto a estas nociones que no son solamente acá, ¿no? Tiene que ver con también un clima internacional. Bien, la segunda posguerra. Actualmente estamos un poco lejos de todo eso, ¿no es cierto? Sí, yo igual quiero destacar que dentro de lo positivo de esta pandemia es que permitió una modernización y una ampliación de camas muy interesantes, que eso va a quedar, ¿no? Y eso siempre es bueno en salud pública. Claro. Yo creo que está generando un debate que a futuro espero que no se diluya con otras cuestiones y permita reflexionar sobre condiciones laborales, sobre la importancia en la salud pública, en la ciencia, en la investigación, en manos del Estado. Claro, ¿y cuáles serían los países que, a tu entender, funcionan o lograron proyectos sanitarios más inclusivos? Mira, en este momento están en crisis todos los sistemas sanitarios. Claro. O sea, creo que yo no te podría decir un país en este momento que haya podido resolver. Se habla en América Latina de Uruguay, pero bueno, Uruguay es un país con la población bastante, no tiene nada de invención de otros países de América Latina. Claro. Pero bueno, Uruguay lo que tiene es una política mucho más activa, por ejemplo, una política de cuidados nacional, tiene, bueno, la ley de aborto, la legalización del cannabis. O sea, dentro de la región siempre hay proyectos más reformistas y progresistas, donde el Estado es activo, o sea, regula, controla, no todos pueden consumir cannabis, no tiene que haber una estricta condiciones para poder comprarlo, lo mismo que la legalización del aborto, que regula, se controla, y la política de cuidados es igual, ¿no? El Estado creo que en este momento cubre 4 horas una persona que necesita cuidados por alguna razón. A ver, es muy importante, pero no es todo, ¿no? Una persona con patologías graves 4 horas no es nada. Pero bueno, es una garantía del Estado que es importante. Claro. Yo me estaba pensando hoy, ¿no? Al leer todo esto y interiorizarme un poco más sobre lo que es la salud pública, no sé, se me ocurrió que la educación, desde las primeras etapas infantil, digamos, desde el colegio primario hasta la universidad, debiera incluir el tema salud pública, más allá de las carreras. O sea, tendría que haber una materia donde se revalorice el tema salud. ¿Vos qué opinás de eso? Sí, mira, también en la historia ha habido intentos de materias que intentaban mejorar. En una época se llamaba higiene, en una época había un bachiller, especialmente, sí, un bachiller sanitario, funcionó en provincia de Buenos Aires. Ha habido también, ¿no? Mirándolo históricamente, módulos o materias enteras vinculadas a estos temas. Sí, me acuerdo, higiene me acuerdo perfectamente. Claro, y puericultura. También, claro. No hace mucho tiempo atrás, en provincia de Buenos Aires existía la materia en salud, yo creo que sigue existiendo, salud en cuarto año, se llamaba salud para la adolescencia, y que tenía una mirada muy social. De hecho, bueno, yo colaboré en la elaboración de un manual de esa materia, y un capítulo era historia, ¿no? Historia de la salud pública. Ha habido intentos, no es que no los hubo, pero bueno, siempre es algo bastante marginal, no es hegemónico. Quizás se le da más importancia a conocer la historia de otras latitudes muy lejanas en el tiempo que en temas más cercanos, por ejemplo, historia de la salud, ¿no? Claro, que es una materia que
ni se da. Tan importante. Sí. Bueno, la verdad, Karina, que se nos fue la entrevista, porque yo no tengo mucho tiempo, pero bueno, no sé si habrá algo rapidito que vos quieras agregar. No, solamente, bueno, agradecerles a ustedes por este espacio y por especialmente valorizar a la historia como una herramienta para poder comprender los tiempos presentes. Yo estoy convencida de eso, pero bueno, a veces esto no es leído por el resto de la población, y bueno, los medios tienen un papel clave en difundir estas cuestiones y poder empezar a hacer reflexionar sobre el vínculo entre ciencias sociales y las cuestiones actuales. Bueno, perfecto. Es así, tal cual lo decís. Bueno, Karina, te agradecemos muchísimo tu participación en el programa y espero que puedas seguir con éxito todas estas serie de charlas, conferencias que estás dando tanto en nuestro país como también en otros países de Latinoamérica. Y bueno, en cualquier momento nos volvemos a conectar contigo para seguir charlando. ¿Cómo no? Un gusto. Igualmente, gracias. Hasta luego. Karina Ramacciotti, doctora en Ciencias Sociales de la UBA, especialista en Historia de las Políticas Sanitarias en la Argentina.